tal amigos? Les saludo el Pastor Hawkins. Estamos aquí con dos expertos financieros que son certificados en planificación financiera. El hermano David Dryden, que muchos ya conocen, que ha estado en el Perú varias veces dando charlas, dando conferencias. Y también un nuevo amigo, el hermano Wayne Smith, que ellos van a compartir sobre el tema de cómo salirnos de la deuda. Así que les presentamos a los hermanos con su respectiva charla. Hey, Wayne. Good morning. ¿Qué tal? Buenos días. You know, we're seeing a lot of challenges in the world today, a lot of financial issues. Estamos viendo muchos desafíos en el mundo hoy, asuntos financieros. You know, economies are getting more difficult, and it's getting more difficult for people to make money. Las economías se están poniendo más difíciles y es más difícil que la gente gane dinero. We're seeing unemployment rise and inflation is rising. Inflación está subiendo, la tasa de desempleo está subiendo igualmente. And we're also seeing a rise in debt today. Estamos viendo también una subida de deuda hoy en día. So I just thought we would talk a little bit about debt and about maybe good uses and maybe not so good uses of debt. Quiero hablar hoy de las deudas y el buen uso de crédito y el mal uso de créditos. Now, I know you're a professional financial advisor. Yo sé que tú eres consejero profesional de finanzas You're also a strong believer, a strong Christian. y también un creyente fuerte. So maybe we can talk a little bit about both the practical side of debt but also the biblical side as well. Así que quiero que hablemos un poco del lado práctico de las deudas y también el lado bíblico. So tell me, what does the Bible say about debt? ¿Qué dice la Biblia de las deudas? That's a great question, Dave. Muy buena pregunta, Dave. One of the things that God put most in His Bible is talking about finances. Dios en su palabra habla mucho de las finanzas. There are 2,350 verses in the Bible Hay 2.350 versículos en la Biblia that deal with finances and our attitude about money. que tratan de las finanzas y nuestras actitudes respecto al dinero. So you have to ask the question, well, why is that? Así que hay que preguntarse, ¿por qué será esto? The reason why God did that is because He knew we would struggle with our money. La razón por qué Dios lo hizo es porque Él sabía que íbamos a lidiar con nuestras finanzas. He knew that would be one of the greatest temptations that we have. Él sabía que esto iba a ser una de las mayores tentaciones que íbamos a enfrentar. And He knew that that would be the thing that would turn us away from Him. Y sabía que era la cosa que nos iba a hacer desviar de Él. So I think it's important when we talk about finances Así que creo que es importante cuando hablamos de las finanzas, that we try to figure out what's God's way of handling money. de que intentamos averiguar cuál es la manera de Dios de manejar las finanzas How does that compare to man's way of handling y money? cómo se compara con el lado humano, la manera humana de manejar el dinero. The Bible is very clear about debt. La Biblia queda muy clara respecto a las deudas. It is not sin, No es pecado, but it's not God's best for us. pero no es lo mejor de Dios para nosotros. So you're saying that the Bible doesn't say it's a sin to borrow money. Así que tú estás diciendo que la Biblia no dice que es pecado pedir prestado dinero. Yes, having debt is a consequence of making decisions that were not in your best interest and were not biblical in nature. Sí, tener deudas es la consecuencia de tomar decisiones que no eran las mejores de parte de Dios y no era en nuestro mejor interés. You know, there's a good proverb, 22:7. Proverbios 22:7 Just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. dice que así el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es el siervo del que presta. Being in debt is slavery. Estar endeudado es esclavitud. And if we are to give ourselves to the Lord, Y si vamos a entregarnos al Señor, it's hard to do that when you have debt. es difícil hacerlo cuando tienes deudas. Well, are there differences between good debt and bad debt? ¿Existen diferencias entre buenas deudas y malas deudas? There are, and that's a good question. There are times when you can use debt to build a house, for instance, or build a church. Sí, es una buena pregunta. Sí hay una diferencia. Hay momentos en que puedes utilizar la deuda, o sea, el crédito, para construir una casa o construir una iglesia.
But bad debt is when we typically buy things that we can't afford, but we do not have contentment and we want them now. Pero mala deuda es cuando compramos cosas que realmente no necesitamos y no estamos contentos con lo que tenemos, entonces queremos lo que queremos ya. Well, so in your experience, give me an example of maybe when you or a client that you've seen has used debt in a good way, in an important way. Pues bueno, en tu experiencia, cuéntanos cómo tú has visto un cliente tuyo que ha utilizado las deudas en una buena manera. Typically in America, when we buy homes, we use debt to buy a house. Lo clásico en Estados Unidos es cuando compramos una casa, utilizamos utilizamos crédito para comprar una casa. You know, most families want to have their own home to be able to raise their children and do the things that they want to accomplish. La mayoría de personas quieren su propia casa para criar a sus hijos, para realizar lo que quieren hacer en la vida. You know, with homes being as expensive as they are, it'd be very difficult to buy one and pay without getting debt. Con el costo de las casas actualmente, sería muy difícil poder comprar uno sin incurrir deudas. Is it also because homes might appreciate or real estate appreciates in value and could actually grow faster than the rate on the loan? También es porque las casas, las propiedades suben de valor, se incrementan de valor y muchas veces a un paso, una tasa más rápida que los intereses en las deudas. That is correct. You would want to borrow money to buy something that does have the potential to appreciate, and that would be a good reason to have debt. Claro que sí. Quieres utilizar la deuda para comprar algo cuyo valor incrementa. Eso sería un buen motivo para utilizar las deudas. So more of us, if there's security behind the loan or an asset that might appreciate. Más como que si hubiera una seguridad detrás del préstamo o hay algún bien, algún activo que sube, que incrementa en valor. Another good example would be a small business owner. Yo sé que un buen ejemplo sería el dueño de una pequeña empresa. The business owner may need to buy some equipment or inventory to be able to produce a product. El dueño quizá tiene que comprar algún equipo, algún aparato, algún inventario para poder producir un producto. And the business owner believes that buying of this equipment will allow them to make more money and produce more product, thus meeting the needs of his business and family. El empresario cree que comprar este equipo, hacer esta inversión, le ayuda a ser más productivo e incrementar sus ingresos para poder apoyar a su familia. So it sounds like you're describing debt as a tool. Así que parece que estás describiendo la deuda como una herramienta. So you can use the tool wisely, Se puede utilizar la herramienta sabiamente or you could use the tool unwisely. o la puedes utilizar neciamente. Can you give me some examples of where you've seen people use debt unwisely? ¿Me puedes dar unos ejemplos donde has visto a personas que han utilizado el crédito de una manera negativa? Credit cards are a great example of when people use debt unwisely. Pues las tarjetas de crédito son un buen ejemplo de cuando las personas utilizan crédito en una manera negativa. Oftentimes people lack contentment. Muchas veces a las personas se les falta contentamiento. They say, I want something, Dicen, quiero algo, and they go buy it without having the cash to buy it. y van y compran sin tener el efectivo para pagarlo. And they do that through the use of credit cards. Y lo hacen por medio de la utilización de tarjetas de crédito. And then when the bill comes due at the end of the month, they don't have money to pay the bill. Y cuando llega la nota al final del mes, no tienen dinero para cancelar. And then they become in debt, and then they become slaves of that debt. Y se endeudan y se hacen efectivamente esclavos a la deuda. How long might it take someone to pay off credit cards with a really high interest rate? Pues ¿cuánto tiempo toman para cancelar una tarjeta de crédito con una alta tasa de interés? Credit card companies are very sneaky. Pues los que dan las tarjetas de crédito, los bancos son muy astutos. They will tell you the minimum amount that you need to pay each month, Te dicen cuál es el monto mínimo que tienes que pagar cada mes, but the minimum amount is never enough to pay off the debt. pero el monto mínimo nunca es suficiente para cancelar la deuda total. So I've heard it said that when you
when you use credit cards and you can't pay it off every month, you're actually, taking a big part of your income and paying it to somebody else and making them rich while you stay poor. He escuchado que se ha dicho que cuando estás utilizando tarjetas de crédito, estás tomando tu dinero y lo estás dando a alguien más, enriqueciéndose a esa persona, a esa empresa, mientras tú permaneces pobre. Yes, the pain of getting out of debt is always worse than the joy of getting into debt. Sí, así es. El dolor de salirse de la deuda siempre es más grande que el gozo de endeudarse. So I know the world may have one view or attitude of debt, but a Christian should have a different view, a biblical view of debt. Pues yo sé que el mundo tiene una perspectiva respecto a las deudas, pero el cristiano debe tener otra perspectiva, ¿verdad que sí? How can a Christian kind of have a correct attitude around the use of debt? ¿Cómo puede tener un cristiano una actitud correcta respecto a las deudas? I think it begins with understanding the realities of the Bible. Creo que comienza con un entendimiento de la realidad de la Biblia. God gives us money for three purposes. Dios nos da dinero para tres motivos. First, He promises to meet our needs. Primero, promete suplir nuestras necesidades. He uses money to build our character, Él utiliza dinero para edificar nuestro carácter and He uses money to build the kingdom. y Él usa dinero para edificar el reino. And if you view money in general as a tool, Si tú ves el dinero en general como una herramienta, as a Christian, you should want to use that tool that God has given you to bless and please God. como cristiano, debes querer utilizar el dinero con que Dios te ha bendecido para agradarle a Él. When we spend the tools that God gives us to satisfy our desires, Cuando gastamos las herramientas que Dios nos ha dado para satisfacer nuestros deseos, we don't have any tools left to satisfy God's purposes. no tenemos suficientes herramientas que nos quedan para satisfacer los propósitos de Dios en nuestras vidas. And in my experience, I've seen people that it takes them years to pay off something of a decision that they made years prior. A mi observación, he visto casos cuando personas han tenido que pagar durante años por una decisión errónea que habían cometido hace años atrás. And God may present an opportunity or give them kind of some direction to take in their life, but they can't do it because of still paying off past decisions. Y puede que Dios les presente una oportunidad o algo que no pueden realizar porque están pagando por las decisiones pasadas en sus vidas. So if you're advising someone, if someone comes to you and says, Wayne, I've gotten myself into debt for past mistakes, how do you advise them to get out of it? Así que si alguien viene a ti y te dice, Wayne, estoy en deudas fuertes por errores que he cometido en el pasado, ¿cómo me puedo salir de esto? You're familiar with the story of 2 Elisha. Kings, Prophet Elisha. Conoces la historia, el profeta Elías. Woman had just lost her husband. He passed away. El esposo de la familia había fallecido, He had debt. tenía deudas él, She had no job, ella no tenía trabajo, no income, no tenía ingresos and 2 children. y 2 hijos. And her debtors came to collect on the debts. Y sus acreedores vinieron para recibir, para cancelar las deudas. So at that point, she had 2 choices. En ese momento ella tenía 2 opciones. She could do things the world's way, Ella podía hacer las cosas a la forma del mundo or she could do things God's way. o hacer las cosas a la manera de Dios. What choice did she make? ¿Cuál elección tomó? She chose God's way. Eligió la manera, el camino de Dios. And she sought wisdom from the prophet Elisha. Buscó sabiduría de parte del profeta Elías. It's good scripture that highlights this. Hay una buena escritura que muestra esto. It's 1 Corinthians 3, verse 19. 1 de Corintios 3, 19. For the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Porque la sabiduría del mundo, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. As it is written, he catches the wise in their craftiness. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. So the widow did the right thing. Así que la viuda hizo lo correcto.
She didn't try to take on more debt to pay off her debt. No intentaba endeudarse más para cancelar su deuda anterior, She sought God's wisdom on how to get out of debt. sino buscó la sabiduría de Dios de cómo salirse de las deudas. So what did the prophet Elisha tell her to do? Así que, ¿qué es lo que le dijo que haga el profeta Elías? He wanted her to first realize that she has value. Él quería primero que se dé cuenta que tiene valor ella. He asked her, what do you have? Él la preguntó, ¿qué tienes? And at first she says, nothing, I have nothing. Y al principio ella dijo, nada, no tengo nada. He asked her again, what do you have? La vuelve a preguntar, ¿qué tienes? She says, I have nothing Y ella dice, no tengo nada, except a little oil. salvo un poco de aceite. He says, go to your friends, collect some jars, and fill them with oil. Él dice, ve a tus vecinos, busca unos receptores para coleccionar aceite. And it was key is that not only did she work, Lo que es clave, no solo trabajaba ella, her children helped her as well. sino también sus hijos la ayudaron. And her friends helped her as well. Y sus amistades la ayudaron. And what was important is the scripture says that her husband had a good name and feared the Lord. Lo importante es que lo que dice la escritura, que su esposo tenía buen nombre y servía al Señor. Because they had a good name, their friends were wanting to help them. Debido a que tenían un buen nombre, sus amigos querían ayudarlos. So they went out and collected jars and brought them back to the house. Así que fueron, recogían vasijas y las trajeron a la casa. And they began to fill them up, Y comenzaron a llenarlas. and the oil continued to flow until they ran out of jars. Y el aceite fluía hasta que se les acababa las vasijas. So she did what Elisha told her to do. Ella hizo lo que la dijo a Elías. She believed that God's ways were better than man's ways. Ella creía que los caminos de Dios son mejores que los caminos del hombre. And it was key that she believed that God would help her and intervene in her situation. Y fue clave que ella creía que Dios la iba a ayudar en su circunstancia. And because she believed that God worked in her finances, Y debido a que ella creía que Dios obraba en sus finanzas, she saw him do that. ella vio que Él sí hacía lo que había prometido. She saw the oil continue to flow and fill up the jars. Ella vio que fluía el aceite para llenar todas las vasijas. So the miracle actually happened at her fingertips and not Elisha's. Así que el milagro realmente sucedió por medio de sus manos y no las de Elías. I've heard it said that she probably after that wished that she would have gotten a few more jars. He escuchado que se ha dicho que a lo mejor después ella lamentaba no haber pedido más vasijas. But you bring up a good point because, you know, the world would just have us look and see what resources we have in our own ability. Pero tú haces un buen punto porque el mundo quiere que veamos lo que tenemos en nuestra realidad, nuestras posibilidades. But we're supposed to spiritual eyes, and if we take the world's blinders off, we can see things from a spiritual perspective. Pero debemos tener la perspectiva de Dios y no, cuando quitamos las vendas del mundo, podemos ver como Dios ve. I'm convinced that a lot of people miss miracles at their own fingertips because they try to help make things happen themselves and don't wait on God to help show up. Estoy convencido que muchas personas pierden el milagro de Dios que está en sus manos porque quieren obrar a su manera, haciendo la cosa suceder. So, you know, Wayne, one of the things that I know that it's important when one wants to get out of debt, they have to first really make kind of this mental commitment to get out of debt. Yo creo, Wayne, que cuando las personas quieren salirse de las deudas, primero tienen que tomar una decisión mental, un compromiso mental para salirse. Well, why do you think that's important? ¿Por qué crees que es tan importante? It's important because the reason why they were in debt to begin with usually is an attitude issue. Yo creo que es importante porque normalmente lo que les causaba endeudarse fue por una actitud. They didn't believe that the money that they had or they were going to spend was God's money. No creían que el dinero que iban a gastar era dinero de Dios. It was my money and I want to spend it the way I want to spend it. Era mi dinero y yo lo quiero vender como yo quiero. And it's important when we want to try to get out of debt Es importante cuando queremos salir de las deudas that we realize we have to make a change in our attitude to go from handling money man's way to handling money God's way. que tenemos que, para salirnos de las deudas, debemos cambiar nuestra mentalidad de la manera de hacerlo a como los hombres lo hacen, a como Dios lo hace.
Unfortunately, in America, we have this problem of debt. Lamentablemente, en Estados Unidos tenemos este problema de las deudas. Our government prints money every day to pay for debt. Nuestro gobierno imprime más billetes para pagar las deudas. And they're just like the American citizens. Es igual el ciudadano norteamericano. Unfortunately, when we get into debt, we want fast fixes. Cuando nos endeudamos, queremos salidas rápidas. It's kind of like when we eat too much food and we gain weight. Es como cuando comemos mucha comida y subimos de peso. We may eat poorly for months and months and months and gain lots of weight. Quizá comemos pobre, comemos mal durante meses y subimos de peso. And then we say we'll give up dessert for a week and we hope that we lose it all. Entonces dejamos de comer postres por una semana esperando que bajemos de todo. It never works because we haven't had an attitude change. Nunca funciona porque no hemos tenido un cambio de actitud. It's important that we take a biblical look at what is happening when we deal with debt. Es importante que tomemos una perspectiva bíblica cuando hablemos de la deuda. Reminds me of Psalm 119, verse 71 to 72. Me hace pensar en Salmo 119, versos 79 y 72. The psalmist says, "It was good for me to be afflicted, 71 y 72 dice, bueno me es haber sido humillado, so that I may learn your decrees. para que aprenda tus estatutos. The law from your mouth is more precious to me Mejor me es la ley de tu boca than thousands of pieces of silver and gold." que millares de oro y plata. So when we have difficulties, it's important that we learn the lesson that God wants us to learn at that point. Así que cuando tengamos dificultades, necesitamos aprender la lección que Dios quiere que aprendamos. It's a great verse for what we're currently going through with the coronavirus these days. Es un buen tema para lo que estamos pasando actualmente con el coronavirus. There are lessons to be learned, and if we learn them, our financial pictures get better. If we don't, they continue to stay bad. Hay lecciones que podemos aprender y si los aprendemos podemos mejorar nuestra situación financiera, pero si no las aprendemos vamos empeorando. So you're describing more of decision making and behavioral issues and heart issues than just maybe the debt itself. It's probably more the reason behind it. Es que estás describiendo actitudes y actitudes de corazón, decisiones y una mentalidad que la misma deuda es el motivo detrás de la deuda. Yes, debt is a symptom. Pues la deuda es un síntoma. You know, in the Old Testament, God said on several occasions that when the Israelites did what was right, they lended to other nations. Dios dijo varias veces en el Antiguo Testamento, cuando Israel hacía lo correcto, ellos prestaban a otras naciones. So when the Israelites didn't follow God, they would become borrowers from other nations. Pero cuando los israelitas hacían lo malo ante Dios, ellos iban a ser deudores de otras naciones. So there are really three principles that make sense for this situation. Realmente hay tres principios claves para esta situación. The first one is recognizing God's ownership of everything. Primero es reconocer que Dios es el dueño de todo. He owns the world and everything in it. Él es el dueño del mundo y todo lo que en él hay. His expectation for us, principle number 2, is that we be faithful stewards of what he's entrusted to us. El principio número 2 es que su expectativa de nosotros es que seamos buenos administradores de lo que Él nos da. And the third principle is from Philippians 4:11 through 13. Y el tercer principio es de Filipenses 4, 11 al 13. Paul talks about learning to be content. Pablo habla de estar contento. In Paul's journeys, he had food and he had days when he had no food. En el viaje de Pablo había días cuando él tenía de comer y otros días cuando no había de comer. He had money, he had no money. Tenía dinero, le escaseaba dinero. He had health, he had bad health. Tenía buena salud, tenía mala salud. But he was able to do God's calling in his life regardless of his circumstances. Pero a pesar de sus circunstancias, Pablo podía hacer la voluntad de Dios en su vida. For he had learned to be content. Porque había aprendido contentarse. And all Christians can learn to be content. Y todo cristiano puede aprender a contentarse. It seems hard today when advertisements and marketing
tells us to always buy more things and bigger things. And Es difícil hoy en día cuando toda la publicidad nos impulsa a comprar, nos dice que tenemos que comprar mejores cosas, cosas más grandes. so, as a Christian, if you have debt, it's important for your Christian witness to make sure that you repay your obligations, isn't it? Yes. Como cristiano, es importante para tu testimonio como creyente que cumplas con tus obligaciones, pagas tus deudas, ¿sí o no? Sí. As the widow said, my husband had a good name. Como dijo la viuda, mi esposo tenía buen nombre. We don't want to defame the name of Christ by not living up to our contracts and our responsibilities. No queremos difamar el nombre de Cristo por no cumplir con nuestros contratos, nuestras obligaciones. So if you failed to trust the Lord for Him to meet your needs, and you borrowed money to get something quickly, Si no creías al Señor para suplir tus necesidades y pediste prestado para comprar algo rápido, maybe a better decision if you're in debt then is to wait on the Lord to provide and help pay it off, and be disciplined about that. a lo mejor la mejor decisión sería esperar, orar y confiar en Dios para ayudarte a cancelar tu deuda y esperar hasta que se cancele totalmente. So, right now people often turn to debt when there's a shortage, but the flip side of that, in some cases you may have a surplus. What would you say to those people that now have a surplus of income? Maybe their business is doing well, or they have more income than they need to meet their needs. What would you say or advise those people? Ahora, hemos estado hablando de las deudas, pero también hay otra situación donde hay una sobreabundancia y quizá la empresa está funcionando bien y hay dinero extra. ¿Qué aconsejarías a esas personas? There are two great stories that we should consider. Hay dos grandes historias que debemos de considerar. The first is Joseph in Egypt. Primero es José en Egipto. Joseph was told by God that there would be a famine in 7 years. A José se le reveló de parte de Dios que iba a haber un hambruno que duraba 7 años. So he saved the excess in the good years so he would have enough to feed people in the bad years. Así que él almacenaba el exceso en los buenos años para poder alimentar a la gente en los años difíciles. So as Christians, we need to save money when we have excess so we can have money in times when we do not have a good income or bad economy. Como cristianos debemos de ir apartando, ahorrando cuando sobra para tener cuando hay escasez, en los días de escasez, cuando la economía cae o cuando quizás no tenemos trabajo. The second thing we should do if we have an excess is to be generous. La segunda cosa que debemos de hacer cuando tenemos un exceso es ser generosos. There are many people that are struggling today. Hay muchas personas que están luchando hoy. In Latin America, we have the coronavirus pandemic. En Latinoamérica vemos la pandemia de coronavirus. There's high unemployment, high inflation, Hay mucho desempleo, hay mucha inflación and lots of debt. y mucha deuda. And people are struggling. Y las personas están luchando. So as Christians, if we have excess, we need to use that to bless others. Así que como cristianos, cuando nos sobra algo, debemos utilizarlo para bendecir a otros. So if somebody has extra, would you recommend that they pay down debts early, as in maybe they're required to, save it, or give it, or maybe all three? Así que cuando las personas tienen dinero extra, ¿qué recomiendas? ¿Que vayan cancelando a un paso más rápido sus deudas, que ahorren o que den a otros? O quizá una mezcla de los tres. Great question, and the answer is to pray about it. Muy buena pregunta y la respuesta es de orar al respecto. Everyone has a different situation. Todos tenemos una situación diferente. If you pay off a debt, personally, that could free you to do some things that you couldn't do before. Si tú tienes una deuda, cancelando la deuda puede liberarte para hacer cosas que antes no podías hacer. I had a friend that had lots of student debt from college, Yo tenía un amigo que tenía mucha deuda de la universidad and she wanted to become a missionary.
Y ella quería ser misionera. She couldn't because she had too much debt. No podía porque tenía un exceso de deudas. So for her, paying off her debt would have freed her to become a missionary. Así que para ella cancelar su deuda la hubiera liberado para ser misionera. If the debt that you have isn't a problem for you, Si la deuda que tú tienes no es problemático, then it would be a good idea to give it away to people that have a need for it. entonces sería buena idea dar este exceso, este dinero que sobra a otros que tienen necesidades. We're all different. God's made us differently, and God has different plans for each of us. So we need to pray about what to do. Todos somos diferentes, Dios tiene diferentes planes para cada uno, así que debemos orar para la sabiduría de Dios respecto a lo que tenemos que hacer. So a good takeaway from this is to pray that God would give you that surplus. Así que un buen resultado sería orar que Dios te dé esta sobra So that you can pay down debt para que tú puedas cancelar deudas and protect yourself against having to borrow money in the future. y ser generoso y protegerte contra tener que pedir prestado en el futuro. Well, Wayne, our time's wrapping up. Do you have any other kind of advice or encouragement during these kind of hard times? Ya que se nos va acabando el tiempo, ¿tienes algún otro consejo para estos tiempos en que estamos viviendo? I think the key to being in a position where you don't have a need for debt Y yo creo que la clave para estar en un estado donde no tienes necesidad de deudas is to be a good steward in the first place. es de ser un buen mayordomo, un buen administrador para empezar. When we have the attitude that God owns it all, Cuando tenemos la actitud que dice que Dios es el dueño de todo, that we're supposed to be faithful, good stewards, que debemos ser siervos fieles, we naturally want to handle money God's way. naturalmente queremos manejar las finanzas a la manera de Dios. We'll naturally want to be generous. Naturalmente queremos ser generosos. We'll naturally be content. Seremos contentados, naturalmente. And that frees up money for us to be more generous and to be in a better position when we do have difficult times in our life. Y esto nos libera para tener finanzas para cuando lleguen los momentos difíciles en la vida. So I have kind of a final, more of a topic to then ask you. If we were talking about having an attitude that is more Christ-like around debt and looking at debt differently, probably the biggest debt that we all have in our lives that we sometimes don't acknowledge is our sin debt. Tell me a little bit about, in your view, what that sin debt also can do to one's life, especially a believer. Pues con este último tema, hemos estado hablando de las deudas financieras y una deuda en nuestra vida que no hemos mencionado, que muchas veces ni se menciona, es la deuda del pecado. ¿Y qué hace esto en la vida de uno? Whether it's debt or it's sin, Sea deuda financiera o pecado, both are a weight on our shoulders. ambos son un peso en nuestros hombros. We must repent of our sin, be it debt or sin, Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, sea endeudarnos o sea pecado de otra clase. seek God's forgiveness, Buscar el perdón de Dios, forget about it. olvidarnos de ello, God forgets about it. porque Dios se olvida de nuestro pecado. Move forward and do the things that God calls you to do. E ir adelante haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. And that produces the freedom that you need to do things the way God would have you do it and to follow God's will for your life. Y esto produce la habilidad de hacer las cosas que quisieras hacer en la voluntad de Dios en tu vida. Yeah, I like what you said about the sin debt is like regular debt. It's a weight on our shoulders. Me gusta cómo comparaste la deuda de pecado como deuda financiera. Es un peso sobre nuestros hombros. And it's easy for Christians to recognize that because we know where we've been and we know what we've been saved from. Es fácil que el cristiano lo reconozca porque sabemos dónde estuvimos y de qué Dios nos ha salvado. But if there's anyone watching that has never acknowledged that they have that sin debt and that they need to have that burden lifted off, it's a great opportunity just to give it to the Lord and to confess and to have Him take away your sin debt. Pero si hay alguien que está viendo este programa y tú nunca has recibido este perdón de tu pecado,
es una buena oportunidad de arrepentirte y de pedir que Dios te quite esta carga de pecado de tu vida. Well, hopefully this has been helpful and informative. Esperamos que esto haya sido de ayuda y de buena información. Thank you, Wayne, for your professional expertise and your viewpoints on this. Gracias, Wayne, por tus habilidades y por tu punto de vista en esto. And thank you to Steve for your wonderful words. Y gracias a Pastor Steve por sus palabras también. We love you. Los amamos.